Bienvenidos a Al Dormir Conciencia. Esta noche vamos a explorar juntos 101 misterios que la ciencia todavía no puede explicar completamente. Acomódate, relájate y prepárate para un viaje fascinante por lo desconocido. 1. La materia oscura. Sabemos que existe porque podemos observar sus efectos gravitacionales en las galaxias, pero no tenemos idea de que está hecha realmente. Constituye aproximadamente el 85% de toda la materia del universo, y sin embargo, sigue siendo completamente invisible e indetectable por nuestros instrumentos. 2. La energía oscura. Aún más misteriosa que la materia oscura, esta fuerza representa casi el 70% de todo el universo y está haciendo que el cosmos se expanda cada vez más rápido. No sabemos qué es ni por qué existe. 3. El origen de la vida. A pesar de todas nuestras teorías, nadie ha podido recrear en laboratorio el momento exacto en que la materia inerte se convirtió en vida. Ese salto entre lo químico y lo biológico sigue siendo un enigma profundo. 4. La conciencia. Como un conjunto de neuronas y señales eléctricas genera la experiencia subjetiva de ser tú mismo es quizás el mayor misterio de las neurociencias. Nadie sabe cómo emerge la conciencia de la materia. 5. El placebo. Sabemos que funciona, incluso cuando las personas saben que están tomando un placebo, pero no entendemos completamente los mecanismos por los cuales la mente puede sanar el cuerpo simplemente por creer en un tratamiento. 6. La gravedad cuántica. Tenemos la relatividad general para lo muy grande y la mecánica cuántica para lo muy pequeño, pero estas dos teorías son incompatibles entre sí. Todavía no sabemos cómo unificarlas. 7. El Wow Signal. En 1977, un telescopio detectó una señal de radio del espacio tan potente y anómala que un astrónomo escribió "Wow" en el margen del papel. Nunca se ha vuelto a detectar ni se ha podido explicar. 8. El zumbido de Taos. En esta pequeña ciudad de Nuevo México, aproximadamente el 2% de los residentes escuchan un zumbido constante de baja frecuencia que nadie más puede oír y que ningún instrumento ha podido detectar. 9. Las bolas de fuego. Durante las tormentas eléctricas, a veces aparecen esferas luminosas que flotan en el aire durante varios segundos. A pesar de miles de testimonios, los científicos no pueden explicar completamente este fenómeno ni reproducirlo en laboratorio. 10. La hibernación. Sabemos que algunos animales pueden reducir su metabolismo a casi cero durante meses, pero no entendemos completamente cómo sus células sobreviven a temperaturas tan bajas sin sufrir daños irreversibles. 11. El bostezo contagioso. Porque ver a alguien bostezar nos hace bostezar a nosotros también sigue siendo un misterio. Incluso leer sobre bostezos puede provocarlo. Las teorías van desde la empatía hasta mecanismos evolutivos de sincronización social. 12. La migración animal. Aves que vuelan miles de kilómetros sin GPS, mariposas monarca que nunca han estado en México pero encuentran el mismo árbol que sus bisabuelos. Los mecanismos exactos siguen siendo parcialmente misteriosos. 13. Los sueños. Pasamos casi un tercio de nuestra vida durmiendo y gran parte de ese tiempo soñando, pero nadie sabe con certeza por qué soñamos o cuál es su función evolutiva real. 14. La anestesia general. La usamos todos los días en hospitales de todo el mundo, pero los científicos todavía debaten sobre cómo exactamente estas sustancias apagan nuestra conciencia de manera tan efectiva. 15. El origen del agua en la Tierra. Nuestro planeta está cubierto de agua, pero no sabemos con certeza de dónde vino. Las teorías incluyen cometas, asteroides o incluso que siempre estuvo aquí, pero ninguna explica completamente la cantidad que tenemos. 16. La constante cosmológica. Einstein la llamó su mayor error, pero resulta que el universo sí tiene una constante cosmológica. El problema es que nuestros cálculos teóricos están equivocados por un factor de 120 órdenes de magnitud, el peor error en toda la física. 17. Las luces de Sdalen. En este valle de Noruega, aparecen luces inexplicables en el cielo varias veces por semana. Han sido estudiadas durante décadas, pero su origen sigue siendo desconocido. 18.
La extinción de los dinosaurios. Sí, sabemos lo del asteroide, pero eso no explica por qué algunos animales sobrevivieron y otros no. Porque las aves sí pero otros dinosaurios no. El patrón de supervivencia sigue siendo misterioso. 19. El Triángulo de las Bermudas. Aunque muchas explicaciones son exageradas, sigue habiendo algunos casos de desapariciones en esta zona que no tienen una explicación clara y documentada. 20. La fusión fría. En 1989, dos químicos afirmaron haber logrado la fusión nuclear a temperatura ambiente. Aunque la mayoría de los científicos lo consideran imposible, algunos experimentos siguen dando resultados anómalos. 21. El déjà vu. Esa sensación de haber vivido algo antes es experimentada por casi el 70% de las personas, pero no hay consenso científico sobre qué lo causa exactamente. 22. La homeopatía. Los estudios demuestran que no funciona mejor que un placebo, pero millones de personas reportan mejorías. El misterio no es si funciona, sino por qué tantas personas creen que sí. 23. Las líneas de Nazca. Sabemos que fueron hechas por la cultura Nazca hace 2000 años, pero nadie sabe con certeza para qué. Figuras gigantes visibles solo desde el aire en una época sin vuelo. 24. El campo magnético terrestre. Sabemos que se invierte periódicamente, con el norte magnético convirtiéndose en sur, pero no sabemos exactamente cuándo ocurrirá la próxima inversión ni qué consecuencias tendría para la vida en la Tierra. 25. Las células tumorales inmortales. Henrietta Lacks murió en 1951, pero sus células siguen vivas y reproduciéndose en laboratorios de todo el mundo. No entendemos completamente por qué estas células cancerosas lograron la inmortalidad biológica. 26. El ronroneo de los gatos. Hacen este sonido único que puede tener frecuencias curativas para huesos y tejidos, pero no sabemos exactamente cómo lo producen ni por qué evolucionó. 27. La paradoja de Fermi. Si el universo es tan vasto y antiguo, ¿dónde están todos los alienígenas? El silencio cósmico es ensordecedor y ninguna teoría lo explica completamente. 28. Los agujeros negros y la información. Según la física cuántica, la información no puede ser destruida, pero los agujeros negros parecen hacerlo. Esta paradoja ha mantenido ocupados a los físicos durante décadas. 29. La anomalía de las Pioneer. Las ondas Pioneer 10 y 11 están siendo empujadas por una fuerza desconocida que las desvía ligeramente de su trayectoria prevista. Aunque hay teorías, ninguna es completamente satisfactoria. 30. El instinto materno. Como una madre reconoce instantáneamente el llanto de su bebé entre cientos de otros, incluso dormida, involucra procesos cerebrales que apenas estamos comenzando a comprender. 31. Las auroras boreales. Sabemos que son causadas por partículas solares interactuando con nuestra atmósfera, pero los patrones específicos, colores y movimientos siguen conteniendo misterios sin resolver. 32. El vuelo de los abejorros. Durante años se dijo que según las leyes de la aerodinámica, los abejorros no deberían poder volar. Ahora entendemos mejor su vuelo, pero algunos aspectos de la biomecánica de los insectos siguen sorprendiéndonos. 33. La antimateria. Sabemos que existe, pero no sabemos por qué hay tan poca en el universo. En teoría, el Big Bang debería haber creado cantidades iguales de materia y antimateria. 34. El lenguaje. ¿Cómo desarrollaron los humanos la capacidad única de usar lenguaje complejo? Es uno de los grandes misterios de la evolución. Ninguna otra especie tiene nada parecido. 35. La música. ¿Por qué la música nos afecta emocionalmente de manera tan profunda? No tiene una explicación evolutiva clara. No necesitamos música para sobrevivir, pero todas las culturas humanas la tienen. 36. Las lágrimas emocionales. Los humanos son los únicos animales que lloran por emociones. Producimos 3 tipos diferentes de lágrimas y no sabemos exactamente por qué evolucionó esta capacidad. 37.
El altruismo extremo. ¿Por qué algunas personas sacrifican sus vidas por extraños completos? Desafía las explicaciones evolutivas simples basadas en el beneficio genético. 38. Los terremotos luminosos. Antes y durante algunos terremotos, se han reportado extrañas luces en el cielo. Aunque hay teorías sobre electricidad estática y rocas bajo presión, el fenómeno no está completamente entendido. 39. La regeneración. Algunas salamandras pueden regenerar extremidades completas, corazones, ojos. Los humanos podíamos hacer esto cuando éramos embriones. No sabemos por qué perdimos esta capacidad. 40. El envejecimiento. ¿Por qué envejecemos? Sigue siendo debatido. Hay docenas de teorías, pero ninguna explica completamente por qué nuestras células eventualmente dejan de funcionar correctamente. 41. La risa. Es universal en los humanos, pero no entendemos completamente su función o por qué cosas absurdas nos hacen reír. La neurociencia del humor sigue siendo misteriosa. 42. Las mareas fantasma. Ocasionalmente, el agua del océano sube sin explicación lunar o meteorológica aparente. Estos eventos raros no tienen una causa claramente identificada. 43. El punto G. Décadas de investigación y todavía hay debate científico sobre si existe realmente como estructura anatómica distinta o si es parte de un sistema más complejo. 44. Los gemelos idénticos. ¿Por qué un óvulo fertilizado a veces se divide en dos? Sigue siendo un misterio. No hay ningún factor genético o ambiental conocido que lo cause. 45. El hipo. Todos lo experimentamos, pero su función evolutiva no está clara. Algunas teorías lo relacionan con reflejos anfibios ancestrales, pero nada es concluyente. 46. El sueño REM. ¿Por qué nuestros ojos se mueven rápidamente durante cierta fase del sueño y por qué es cuando soñamos más vívidamente? Sigue sin estar completamente explicado. 47. La levitación acústica. Sabemos que las ondas sonoras pueden hacer levitar objetos pequeños, pero los límites de esta tecnología y sus aplicaciones potenciales aún se están explorando. 48. El efecto Mpemba. A veces el agua caliente se congela más rápido que el agua fría, pero las condiciones exactas y el mecanismo detrás de esto siguen siendo objeto de debate. 49. Las células gliales. Durante décadas se pensó que eran solo el pegamento del cerebro, ahora sabemos que son cruciales para el pensamiento, pero no entendemos completamente todas sus funciones. 50. Los neutrinos. Estas partículas fantasmales atraviesan todo, incluyendo tu cuerpo en este momento. Detectarlos es extremadamente difícil y sus propiedades exactas siguen siendo investigadas. 51. La fotosíntesis. Sabemos cómo funciona en general, pero los detalles cuánticos de cómo las plantas convierten luz en energía con casi 100% de eficiencia desafían nuestra comprensión. 52. El origen de los virus. No sabemos si los virus surgieron antes o después de las células. Podrían ser antiguos parásitos celulares o fragmentos genéticos que ganaron independencia. 53. La memoria muscular. ¿Por qué es más fácil reaprender una habilidad física que aprenderla por primera vez? Involucra procesos celulares que apenas estamos comenzando a entender. 54. Las explosiones de rayos gamma. Los eventos más energéticos del universo desde el Big Bang. Sabemos que existen, pero no todos sus mecanismos de formación están claros. 55. El instinto. Como una araña sabe tejer su primera red sin haberlo visto nunca, o como un bebé tortuga sabe ir al océano. El instinto codificado genéticamente sigue siendo misterioso. 56. La superconductividad a alta temperatura. Algunos materiales pierden toda resistencia eléctrica a temperaturas relativamente altas. No entendemos completamente el mecanismo y eso limita su aplicación. 57. El origen de la Luna.
La teoría del impacto gigante es la más aceptada, pero hay detalles sobre la composición de la Luna que esta teoría no explica completamente. 58. Los fósiles vivientes. Especies como el celacanto que permanecen sin cambios durante millones de años desafían nuestra comprensión de la evolución continua. 59. La zona habitable. Sabemos qué condiciones necesita la vida como la conocemos, pero no sabemos si la vida radicalmente diferente podría existir en condiciones que consideramos imposibles. 60. El campo magnético de Júpiter. Es 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra y tiene una estructura extrañamente compleja que los modelos no predicen completamente. 61. Las extinciones masivas. Han ocurrido 5 grandes extinciones en la historia de la Tierra. Sabemos las causas de algunas, pero otras siguen siendo debatidas. 62. El ADN basura. El 98% de nuestro ADN no codifica proteínas. Llamarlo basura fue un error, pero todavía no entendemos la función de gran parte de él. 63. La turbulencia. A pesar de ser ubicua, las ecuaciones matemáticas exactas que describen la turbulencia en fluidos siguen siendo uno de los problemas no resueltos de la física. 64. El dolor fantasma. Personas que han perdido extremidades sienten dolor en miembros que ya no existen. Los mecanismos cerebrales detrás de esto son parcialmente comprendidos pero no completamente. 65. Las ciudades perdidas. Civilizaciones enteras desaparecieron sin dejar registro claro de por qué. Los mayas, los Anasazi, la cultura del Valle del Indo. El misterio persiste. 66. El magnetismo animal. Muchos animales pueden detectar campos magnéticos para navegar, pero no sabemos exactamente cómo funciona su brújula biológica a nivel molecular. 67. La paradoja del abuelo. Si viajas al pasado y matas a tu abuelo, no nacerías, entonces no podrías viajar al pasado. La física no tiene una solución definitiva para las paradojas del viaje en el tiempo. 68. Los cristales de tiempo. Un nuevo estado de la materia descubierto recientemente que se repite en el tiempo sin usar energía. Su existencia desafía nuestra comprensión de la termodinámica. 69. El primer segundo del universo. Tenemos teorías sobre lo que pasó después del Big Bang, pero ese primer segundo sigue siendo especulativo porque nuestras leyes físicas se rompen en condiciones tan extremas. 70. La sinestesia. Algunas personas ven sonidos como colores o saborean palabras. No entendemos completamente por qué algunos cerebros mezclan los sentidos de esta manera. 71. Los agujeros blancos. La teoría predice su existencia como opuesto a los agujeros negros, expulsando materia en lugar de absorberla, pero nunca hemos observado uno. 72. El límite de Hayflick. Las células humanas solo pueden dividirse unas 50 veces antes de morir. ¿Por qué existe este límite y cómo podría superarse es un misterio del envejecimiento? 73. Las olas gigantes. Olas solitarias de 30 metros aparecen en océanos aparentemente calmados. Eran consideradas mitos de marineros hasta que empezamos a detectarlas con satélites. 74. La proporción áurea. Este número especial aparece en la naturaleza, el arte, la música. ¿Por qué es tan prevalente y si hay algo fundamental en él sigue siendo debatido? 75. El campo cuántico del vacío. El espacio vacío no está realmente vacío, sino lleno de partículas virtuales que aparecen y desaparecen. Las implicaciones de esto aún se están explorando. 76. Los quarks. Nunca los hemos visto aislados, siempre vienen en grupos. ¿Por qué no pueden existir solos? Es uno de los misterios de la física de partículas. 77. El efecto nocebo. Lo opuesto al placebo, donde creer que algo te hará daño realmente te enferma. El poder de la mente sobre el cuerpo funciona en ambas direcciones.
78. Las semillas viables antiguas. Se han germinado semillas de 2000 años de antigüedad. Cómo mantienen la viabilidad durante tanto tiempo desafía nuestra comprensión de la biología. 79. El origen de la mano zurda. Aproximadamente el 10% de los humanos son zurdos, pero no sabemos por qué existe esta asimetría ni qué ventaja evolutiva podría tener. 80. Las nubes noctilucentes. Estas nubes brillantes aparecen en el borde del espacio durante el verano. Son un fenómeno relativamente nuevo, reportado solo en los últimos 150 años. 81. La radiación de Hawking. Stephen Hawking teorizó que los agujeros negros emiten radiación y eventualmente se evaporan, pero esto nunca ha sido observado directamente. 82. El sexto sentido. Más allá de los 5 sentidos tradicionales, tenemos propiocepción, equilibriocepción y otros sentidos internos que apenas estamos empezando a catalogar completamente. 83. Las tormentas de arena en Marte. Son globales y pueden durar meses, pero no entendemos completamente qué las inician y por qué son tan diferentes de las terrestres. 84. El coral fluorescente. Algunos corales brillan con colores intensos bajo luz ultravioleta. La función exacta de esta fluorescencia sigue siendo investigada. 85. La formación de planetas. Hemos observado discos protoplanetarios y planetas formados, pero los pasos intermedios exactos del proceso siguen siendo parcialmente misteriosos. 86. Los relojes biológicos. Todos los organismos tienen ritmos circadianos, pero como las células individuales mantienen el tiempo sin un reloj central no está completamente entendido. 87. La supernova imposible. Algunas supernovas son demasiado brillantes para ser explicadas por nuestros modelos actuales. Los astrofísicos llaman a estos eventos supernovas superluminosas. 88. La forma del universo. Sabemos que es plano en general, pero no entendemos completamente su topología global. Podría ser infinito o finito pero sin bordes. 89. Los priones. Proteínas que se pliegan mal y convierten a otras proteínas en la misma forma incorrecta, causando enfermedades letales. Son como virus pero sin material genético. 90. El origen del oxígeno. Hace 2.400 millones de años, el oxígeno llenó súbitamente la atmósfera. El gran evento de oxidación cambió el planeta, pero sus detalles exactos siguen siendo debatidos. 91. Las células madre. Pueden convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo, pero no entendemos completamente cómo deciden qué tipo de célula ser. 92. El metano en Marte. Detectamos metano en la atmósfera marciana que aparece y desaparece estacionalmente. En la Tierra, el metano suele ser producido por vida, pero en Marte no sabemos su origen. 93. La asimetría materia-antimateria. Por cada 1.000 millones de pares de partículas y antipartículas en el universo temprano, había una partícula extra. Esa diferencia minúscula creó todo lo que vemos. 94. Los terremotos lentos. Algunos terremotos ocurren tan lentamente que duran semanas o meses y solo son detectables con instrumentos sensibles. No sabemos por qué algunos terremotos son lentos y otros rápidos. 95. La vida extremófila. Organismos que viven en condiciones que creíamos imposibles para la vida, desde volcanes submarinos hasta el interior de rocas. Cada descubrimiento expande nuestra definición de dónde puede existir la vida. 96. Las ondas gravitacionales primordiales. Las ondas del Big Bang mismo deberían estar impresas en el universo, pero detectarlas está resultando extremadamente difícil. 97.
El problema del horizonte. Partes del universo que nunca podrían haber estado en contacto tienen exactamente la misma temperatura. La inflación cósmica lo explica parcialmente, pero hay detalles sin resolver. 98. Los rayos volcánicos. Durante erupciones volcánicas, a veces aparecen rayos dentro de la nube de ceniza. El mecanismo exacto de cómo se genera esta electricidad no está completamente claro. 99. La brecha de formación estelar. Hay un periodo en la historia del universo donde parecen haberse formado muy pocas estrellas. Los astrónomos llaman a esto la edad oscura cósmica. 100. La materia extraña. Teóricamente, podría existir un tipo de materia aún más densa que la de las estrellas de neutrones, hecha de quarks extraños. Si existe, no sabemos dónde encontrarla. 101. El futuro del universo. Morirá en un Big Freeze, un Big Rip o un Big Crunch. Tenemos modelos para cada escenario, pero no sabemos con certeza cuál será el destino final del cosmos. Y así llegamos al final de nuestro viaje por 101 misterios que la ciencia aún no puede explicar completamente. Cada uno de estos enigmas nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances, el universo sigue guardando secretos profundos. Cada pregunta sin respuesta es una invitación a seguir explorando, a seguir preguntando, a nunca dejar de maravillarnos. Que tengas dulces sueños científicos. Hasta la próxima noche de misterios. Buenas noches. Sé que te gustaron estas historias, pero si las escuchas para dormir, es mejor que las disfrutes más despacio. Relájate, respira profundo. Y vamos a empezar de nuevo. Esta vez, las vas a entender mucho mejor. Bienvenidos a Al Dormir Conciencia. Esta noche vamos a explorar juntos 101 misterios que la ciencia todavía no puede explicar completamente. Acomódate, relájate y prepárate para un viaje fascinante por lo desconocido. 1. La materia oscura. Sabemos que existe porque podemos observar sus efectos gravitacionales en las galaxias, pero no tenemos idea de que está hecha realmente. Constituye aproximadamente el 85% de toda la materia del universo, y sin embargo, sigue siendo completamente invisible e indetectable por nuestros instrumentos. 2. La energía oscura. Aún más misteriosa que la materia oscura, esta fuerza representa casi el 70% de todo el universo y está haciendo que el cosmos se expanda cada vez más rápido. No sabemos qué es ni por qué existe. 3. El origen de la vida. A pesar de todas nuestras teorías, nadie ha podido recrear en laboratorio el momento exacto en que la materia inerte se convirtió en vida. Ese salto entre lo químico y lo biológico sigue siendo un enigma profundo. 4. La conciencia. Como un conjunto de neuronas y señales eléctricas genera la experiencia subjetiva de ser tú mismo es quizás el mayor misterio de las neurociencias. Nadie sabe cómo emerge la conciencia de la materia. 5. El placebo. Sabemos que funciona, incluso cuando las personas saben que están tomando un placebo, pero no entendemos completamente los mecanismos por los cuales la mente puede sanar el cuerpo simplemente por creer en un tratamiento. 6. La gravedad cuántica. Tenemos la relatividad general para lo muy grande y la mecánica cuántica para lo muy pequeño, pero estas dos teorías son incompatibles entre sí. Todavía no sabemos cómo unificarlas. 7. El Wow Signal. En 1977, un telescopio detectó una señal de radio del espacio tan potente y anómala que un astrónomo escribió wow en el margen del papel. Nunca se ha vuelto a detectar ni se ha podido explicar. 8. El zumbido de Taos. En esta pequeña ciudad de Nuevo México, aproximadamente el 2% de los residentes escuchan un zumbido constante de baja frecuencia que nadie más puede oír y que ningún instrumento ha podido detectar. 9. Las bolas de fuego. Durante las tormentas eléctricas, a veces aparecen esferas luminosas que flotan en el aire durante varios segundos. A pesar de miles de testimonios,
Los científicos no pueden explicar completamente este fenómeno ni reproducirlo en laboratorio. 10. La hibernación. Sabemos que algunos animales pueden reducir su metabolismo a casi cero durante meses, pero no entendemos completamente cómo sus células sobreviven a temperaturas tan bajas sin sufrir daños irreversibles. 11. El bostezo contagioso. Porque ver a alguien bostezar nos hace bostezar a nosotros también sigue siendo un misterio. Incluso leer sobre bostezos puede provocarlo. Las teorías van desde la empatía hasta mecanismos evolutivos de sincronización social. 12. La migración animal. Aves que vuelan miles de kilómetros sin GPS, mariposas monarca que nunca han estado en México pero encuentran el mismo árbol que sus bisabuelos. Los mecanismos exactos siguen siendo parcialmente misteriosos. 13. Los sueños. Pasamos casi un tercio de nuestra vida durmiendo y gran parte de ese tiempo soñando, pero nadie sabe con certeza por qué soñamos o cuál es su función evolutiva real. 14. La anestesia general. La usamos todos los días en hospitales de todo el mundo, pero los científicos todavía debaten sobre cómo exactamente estas sustancias apagan nuestra conciencia de manera tan efectiva. 15. El origen del agua en la Tierra. Nuestro planeta está cubierto de agua, pero no sabemos con certeza de dónde vino. Las teorías incluyen cometas, asteroides o incluso que siempre estuvo aquí, pero ninguna explica completamente la cantidad que tenemos. 16. La constante cosmológica. Einstein la llamó su mayor error, pero resulta que el universo sí tiene una constante cosmológica. El problema es que nuestros cálculos teóricos están equivocados por un factor de 120 órdenes de magnitud, el peor error en toda la física. 17. Las luces de Sdalen. En este valle de Noruega, aparecen luces inexplicables en el cielo varias veces por semana. Han sido estudiadas durante décadas, pero su origen sigue siendo desconocido. 18. La extinción de los dinosaurios. Sí, sabemos lo del asteroide, pero eso no explica por qué algunos animales sobrevivieron y otros no. Porque las aves sí pero otros dinosaurios no. El patrón de supervivencia sigue siendo misterioso. 19. El Triángulo de las Bermudas. Aunque muchas explicaciones son exageradas, sigue habiendo algunos casos de desapariciones en esta zona que no tienen una explicación clara y documentada. 20. La fusión fría. En 1989, dos químicos afirmaron haber logrado la fusión nuclear a temperatura ambiente. Aunque la mayoría de los científicos lo consideran imposible, algunos experimentos siguen dando resultados anómalos. 21. El déjà vu. Esa sensación de haber vivido algo antes es experimentada por casi el 70% de las personas, pero no hay consenso científico sobre qué lo causa exactamente. 22. La homeopatía. Los estudios demuestran que no funciona mejor que un placebo, pero millones de personas reportan mejorías. El misterio no es si funciona, sino por qué tantas personas creen que sí. 23. Las líneas de Nazca. Sabemos que fueron hechas por la cultura Nazca hace 2000 años, pero nadie sabe con certeza para qué. Figuras gigantes visibles solo desde el aire en una época sin vuelo. 24. El campo magnético terrestre. Sabemos que se invierte periódicamente, con el norte magnético convirtiéndose en sur, pero no sabemos exactamente cuándo ocurrirá la próxima inversión ni qué consecuencias tendría para la vida en la Tierra. 25. Las células tumorales inmortales. Henrietta Lacks murió en 1951, pero sus células siguen vivas y reproduciéndose en laboratorios de todo el mundo. No entendemos completamente por qué estas células cancerosas lograron la inmortalidad biológica. 26. El ronroneo de los gatos. Hacen este sonido único que puede tener frecuencias curativas para huesos y tejidos, pero no sabemos exactamente cómo lo producen ni por qué evolucionó. 27. La paradoja de Fermi. Si el universo es tan vasto y antiguo, ¿dónde están todos los alienígenas? El silencio cósmico es ensordecedor y ninguna teoría lo explica completamente. 28. Los agujeros negros y la información. Según la física cuántica, la información no puede ser destruida,
pero los agujeros negros parecen hacerlo. Esta paradoja ha mantenido ocupados a los físicos durante décadas. 29. La anomalía de las Pioneer. Las ondas Pioneer 10 y 11 están siendo empujadas por una fuerza desconocida que las desvía ligeramente de su trayectoria prevista. Aunque hay teorías, ninguna es completamente satisfactoria. 30. El instinto materno. Como una madre reconoce instantáneamente el llanto de su bebé entre cientos de otros, incluso dormida, involucra procesos cerebrales que apenas estamos comenzando a comprender. 31. Las auroras boreales. Sabemos que son causadas por partículas solares interactuando con nuestra atmósfera, pero los patrones específicos, colores y movimientos siguen conteniendo misterios sin resolver. 32. El vuelo de los abejorros. Durante años se dijo que según las leyes de la aerodinámica, los abejorros no deberían poder volar. Ahora entendemos mejor su vuelo, pero algunos aspectos de la biomecánica de los insectos siguen sorprendiéndonos. 33. La antimateria. Sabemos que existe, pero no sabemos por qué hay tan poca en el universo. En teoría, el Big Bang debería haber creado cantidades iguales de materia y antimateria. 34. El lenguaje. ¿Cómo desarrollaron los humanos la capacidad única de usar lenguaje complejo? Es uno de los grandes misterios de la evolución. Ninguna otra especie tiene nada parecido. 35. La música. ¿Por qué la música nos afecta emocionalmente de manera tan profunda? No tiene una explicación evolutiva clara. No necesitamos música para sobrevivir, pero todas las culturas humanas la tienen. 36. Las lágrimas emocionales. Los humanos son los únicos animales que lloran por emociones. Producimos 3 tipos diferentes de lágrimas y no sabemos exactamente por qué evolucionó esta capacidad. 37. El altruismo extremo. ¿Por qué algunas personas sacrifican sus vidas por extraños completos? Desafía las explicaciones evolutivas simples basadas en el beneficio genético. 38. Los terremotos luminosos. Antes y durante algunos terremotos, se han reportado extrañas luces en el cielo. Aunque hay teorías sobre electricidad estática y rocas bajo presión, el fenómeno no está completamente entendido. 39. La regeneración. Algunas salamandras pueden regenerar extremidades completas, corazones, ojos. Los humanos podíamos hacer esto cuando éramos embriones. No sabemos por qué perdimos esta capacidad. 40. El envejecimiento. ¿Por qué envejecemos? Sigue siendo debatido. Hay docenas de teorías, pero ninguna explica completamente por qué nuestras células eventualmente dejan de funcionar correctamente. 41. La risa. Es universal en los humanos, pero no entendemos completamente su función o por qué cosas absurdas nos hacen reír. La neurociencia del humor sigue siendo misteriosa. 42. Las mareas fantasma. Ocasionalmente, el agua del océano sube sin explicación lunar o meteorológica aparente. Estos eventos raros no tienen una causa claramente identificada. 43. El punto G. Décadas de investigación y todavía hay debate científico sobre si existe realmente como estructura anatómica distinta o si es parte de un sistema más complejo. 44. Los gemelos idénticos. ¿Por qué un óvulo fertilizado a veces se divide en 2? Sigue siendo un misterio. No hay ningún factor genético o ambiental conocido que lo cause. 45. El hipo. Todos lo experimentamos, pero su función evolutiva no está clara. Algunas teorías lo relacionan con reflejos anfibios ancestrales, pero nada es concluyente. 46. El sueño REM. ¿Por qué nuestros ojos se mueven rápidamente durante cierta fase del sueño y por qué es cuando soñamos más vívidamente? Sigue sin estar completamente explicado. 47. La levitación acústica. Sabemos que las ondas sonoras pueden hacer levitar objetos pequeños, pero los límites de esta tecnología y sus aplicaciones potenciales aún se están explorando.
48. El efecto Mpemba. A veces el agua caliente se congela más rápido que el agua fría, pero las condiciones exactas y el mecanismo detrás de esto siguen siendo objeto de debate. 49. Las células gliales. Durante décadas se pensó que eran solo el pegamento del cerebro, ahora sabemos que son cruciales para el pensamiento, pero no entendemos completamente todas sus funciones. 50. Los neutrinos. Estas partículas fantasmales atraviesan todo, incluyendo tu cuerpo en este momento. Detectarlos es extremadamente difícil y sus propiedades exactas siguen siendo investigadas. 51. La fotosíntesis. Sabemos cómo funciona en general, pero los detalles cuánticos de cómo las plantas convierten luz en energía con casi 100% de eficiencia desafían nuestra comprensión. 52. El origen de los virus. No sabemos si los virus surgieron antes o después de las células. Podrían ser antiguos parásitos celulares o fragmentos genéticos que ganaron independencia. 53. La memoria muscular. ¿Por qué es más fácil reaprender una habilidad física que aprenderla por primera vez? Involucra procesos celulares que apenas estamos comenzando a entender. 54. Las explosiones de rayos gamma. Los eventos más energéticos del universo desde el Big Bang. Sabemos que existen, pero no todos sus mecanismos de formación están claros. 55. El instinto. Como una araña sabe tejer su primera red sin haberlo visto nunca, o como un bebé tortuga sabe ir al océano. El instinto codificado genéticamente sigue siendo misterioso. 56. La superconductividad a alta temperatura. Algunos materiales pierden toda resistencia eléctrica a temperaturas relativamente altas. No entendemos completamente el mecanismo y eso limita su aplicación. 57. El origen de la Luna. La teoría del impacto gigante es la más aceptada, pero hay detalles sobre la composición de la Luna que esta teoría no explica completamente. 58. Los fósiles vivientes. Especies como el celacanto que permanecen sin cambios durante millones de años desafían nuestra comprensión de la evolución continua. 59. La zona habitable. Sabemos qué condiciones necesita la vida como la conocemos, pero no sabemos si la vida radicalmente diferente podría existir en condiciones que consideramos imposibles. 60. El campo magnético de Júpiter. Es 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra y tiene una estructura extrañamente compleja que los modelos no predicen completamente. 61. Las extinciones masivas. Han ocurrido 5 grandes extinciones en la historia de la Tierra. Sabemos las causas de algunas, pero otras siguen siendo debatidas. 62. El ADN basura. El 98% de nuestro ADN no codifica proteínas. Llamarlo basura fue un error, pero todavía no entendemos la función de gran parte de él. 63. La turbulencia. A pesar de ser ubicua, las ecuaciones matemáticas exactas que describen la turbulencia en fluidos siguen siendo uno de los problemas no resueltos de la física. 64. El dolor fantasma. Personas que han perdido extremidades sienten dolor en miembros que ya no existen. Los mecanismos cerebrales detrás de esto son parcialmente comprendidos pero no completamente. 65. Las ciudades perdidas. Civilizaciones enteras desaparecieron sin dejar registro claro de por qué. Los mayas, los Anasazi, la cultura del Valle del Indo. El misterio persiste. 66. El magnetismo animal. Muchos animales pueden detectar campos magnéticos para navegar, pero no sabemos exactamente cómo funciona su brújula biológica a nivel molecular. 67. La paradoja del abuelo. Si viajas al pasado y matas a tu abuelo, no nacerías, entonces no podrías viajar al pasado. La física no tiene una solución definitiva para las paradojas del viaje en el tiempo. 68. Los cristales de tiempo.
Un nuevo estado de la materia descubierto recientemente que se repite en el tiempo sin usar energía. Su existencia desafía nuestra comprensión de la termodinámica. 69. El primer segundo del universo. Tenemos teorías sobre lo que pasó después del Big Bang, pero ese primer segundo sigue siendo especulativo porque nuestras leyes físicas se rompen en condiciones tan extremas. 70. La sinestesia. Algunas personas ven sonidos como colores o saborean palabras. No entendemos completamente por qué algunos cerebros mezclan los sentidos de esta manera. 71. Los agujeros blancos. La teoría predice su existencia como opuesto a los agujeros negros, expulsando materia en lugar de absorberla, pero nunca hemos observado uno. 72. El límite de Hayflick. Las células humanas solo pueden dividirse unas 50 veces antes de morir. ¿Por qué existe este límite y cómo podría superarse es un misterio del envejecimiento? 73. Las olas gigantes. Olas solitarias de 30 metros aparecen en océanos aparentemente calmados. Eran consideradas mitos de marineros hasta que empezamos a detectarlas con satélites. 74. La proporción áurea. Este número especial aparece en la naturaleza, el arte, la música. ¿Por qué es tan prevalente y si hay algo fundamental en él sigue siendo debatido? 75. El campo cuántico del vacío. El espacio vacío no está realmente vacío, sino lleno de partículas virtuales que aparecen y desaparecen. Las implicaciones de esto aún se están explorando. 76. Los quarks. Nunca los hemos visto aislados, siempre vienen en grupos. ¿Por qué no pueden existir solos? Es uno de los misterios de la física de partículas. 77. El efecto nocebo. Lo opuesto al placebo, donde creer que algo te hará daño realmente te enferma. El poder de la mente sobre el cuerpo funciona en ambas direcciones. 78. Las semillas viables antiguas. Se han germinado semillas de 2000 años de antigüedad. Cómo mantienen la viabilidad durante tanto tiempo desafía nuestra comprensión de la biología. 79. El origen de la mano zurda. Aproximadamente el 10% de los humanos son zurdos, pero no sabemos por qué existe esta asimetría ni qué ventaja evolutiva podría tener. 80. Las nubes noctilucentes. Estas nubes brillantes aparecen en el borde del espacio durante el verano. Son un fenómeno relativamente nuevo, reportado solo en los últimos 150 años. 81. La radiación de Hawking. Stephen Hawking teorizó que los agujeros negros emiten radiación y eventualmente se evaporan, pero esto nunca ha sido observado directamente. 82. El sexto sentido. Más allá de los 5 sentidos tradicionales, tenemos propiocepción, equilibriocepción y otros sentidos internos que apenas estamos empezando a catalogar completamente. 83. Las tormentas de arena en Marte. Son globales y pueden durar meses, pero no entendemos completamente qué las inician y por qué son tan diferentes de las terrestres. 84. El coral fluorescente. Algunos corales brillan con colores intensos bajo luz ultravioleta. La función exacta de esta fluorescencia sigue siendo investigada. 85. La formación de planetas. Hemos observado discos protoplanetarios y planetas formados, pero los pasos intermedios exactos del proceso siguen siendo parcialmente misteriosos. 86. Los relojes biológicos. Todos los organismos tienen ritmos circadianos, pero como las células individuales mantienen el tiempo sin un reloj central no está completamente entendido. 87. La supernova imposible. Algunas supernovas son demasiado brillantes para ser explicadas por nuestros modelos actuales. Los astrofísicos llaman a estos eventos supernovas superluminosas. 88. La forma del universo. Sabemos que es plano en general,
pero no entendemos completamente su topología global. Podría ser infinito o finito pero sin bordes. 89. Los priones. Proteínas que se pliegan mal y convierten a otras proteínas en la misma forma incorrecta, causando enfermedades letales. Son como virus pero sin material genético. 90. El origen del oxígeno. Hace 2.400 millones de años, el oxígeno llenó súbitamente la atmósfera. El gran evento de oxidación cambió el planeta, pero sus detalles exactos siguen siendo debatidos. 91. Las células madre. Pueden convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo, pero no entendemos completamente cómo deciden qué tipo de célula ser. 92. El metano en Marte. Detectamos metano en la atmósfera marciana que aparece y desaparece estacionalmente. En la Tierra, el metano suele ser producido por vida, pero en Marte no sabemos su origen. 93. La asimetría materia-antimateria. Por cada 1.000 millones de pares de partículas y antipartículas en el universo temprano, había una partícula extra. Esa diferencia minúscula creó todo lo que vemos. 94. Los terremotos lentos. Algunos terremotos ocurren tan lentamente que duran semanas o meses y solo son detectables con instrumentos sensibles. No sabemos por qué algunos terremotos son lentos y otros rápidos. 95. La vida extremófila. Organismos que viven en condiciones que creíamos imposibles para la vida, desde volcanes submarinos hasta el interior de rocas. Cada descubrimiento expande nuestra definición de dónde puede existir la vida. 96. Las ondas gravitacionales primordiales. Las ondas del Big Bang mismo deberían estar impresas en el universo, pero detectarlas está resultando extremadamente difícil. 97. El problema del horizonte. Partes del universo que nunca podrían haber estado en contacto tienen exactamente la misma temperatura. La inflación cósmica lo explica parcialmente, pero hay detalles sin resolver. 98. Los rayos volcánicos. Durante erupciones volcánicas, a veces aparecen rayos dentro de la nube de ceniza. El mecanismo exacto de cómo se genera esta electricidad no está completamente claro. 99. La brecha de formación estelar. Hay un periodo en la historia del universo donde parecen haberse formado muy pocas estrellas. Los astrónomos llaman a esto la edad oscura cósmica. 100. La materia extraña. Teóricamente, podría existir un tipo de materia aún más densa que la de las estrellas de neutrones, hecha de quarks extraños. Si existe, no sabemos dónde encontrarla. 101. El futuro del universo. Morirá en un Big Freeze, un Big Rip o un Big Crunch. Tenemos modelos para cada escenario, pero no sabemos con certeza cuál será el destino final del cosmos. Y así llegamos al final de nuestro viaje por 101 misterios que la ciencia aún no puede explicar completamente. Cada uno de estos enigmas nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances, el universo sigue guardando secretos profundos. Cada pregunta sin respuesta es una invitación a seguir explorando, a seguir preguntando, a nunca dejar de maravillarnos. Que tengas dulces sueños científicos. Hasta la próxima noche de misterios. Buenas noches.